Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de hematología. Hoy vamos a hablar sobre la diferenciación celular. La diferenciación celular, o diferencias celulares, son aquellas que están, o las células diferenciadas, son aquellas células que están especializadas en llevar a cabo una función, ¿ya? Y ellas, si una vez que llegan a la maduración, se dividen o se multiplican, ellas no pueden cambiar o transformarse en otro tipo de célula o cambiar su función, ¿ya? O no pueden pertenecer a otra línea de célula, otro linaje celular. Entonces, una vez que las células son sintetizadas en la médula ósea, ellas llegan a torrente sanguíneo totalmente maduras, ya especializadas, con una función definida. Entonces, lo que hacemos en esta diferenciación celular es diferenciar cada tipo de célula sanguínea y cuantificar cuántas células de cada tipo hay en torrente sanguíneo por microlitros. Acá tenemos los diferentes tipos de células sanguíneas, ¿ya? Donde tenemos un monocito, linfocito, neutrófilo, eosinófilo, basófilo, macrófago, el eritrocito y las plaquetas. Entonces, la muestra sanguínea está constituida por la línea roja, las plaquetas y la línea blanca o leucocitos. A estos leucocitos también los subclasificamos en dos subgrupos, que son granulocitos y agranulocitos. Las células denominadas granulocitos son aquellas que contienen en el citoplasma granulaciones citoplasmáticas. Aquí podemos observar que el basófilo tiene granulaciones groseras, grandes, las cuales se han llegado a teñir con los colorantes que hemos llegado a utilizar. Acá, por ejemplo, tenemos a los eosinófilos, ya, los neutrófilos, también que tienen granulaciones citoplasmáticas. Y los agranulocitos son los linfocitos y los monocitos. Estas no tienen granulaciones citoplasmáticas. Por eso son denominadas agranulocitos. La serie roja, que son los eritrocitos, normalmente ellos, cuando ya están maduros, no tienen núcleo, por eso tiene la forma o llega a adoptar la forma cóncava. Y finalmente tenemos las plaquetas, que son las células más pequeñitas que están en torrente sanguíneo. En cuanto al fundamento de la práctica, estos leucocitos o la serie blanca, también conocidos como glóbulos blancos, son un componente importante de la sangre y una pieza que es clave en el sistema inmunológico del cuerpo. Tenemos 5 tipos de leucocitos que ya hemos mencionado, que son los neutrófilos, eosinófilos, callados, linfocitos y monocitos, cada uno con funciones específicas y se pueden dividir en dos tipos, los granulocitos y los agranulocitos. Entonces en esta otra imagen tenemos, por ejemplo, ya las células teñidas en un frotis sanguíneo. Los neutrófilos. Estos neutrófilos podemos llegar a observarlos con el núcleo de diferentes formas. No nos olvidemos que pertenece uno al grupo de los granulocitos. Entonces tenemos que observar en el microscopio, que el citoplasma, que en el citoplasma estas células tengan granulaciones. Ya son granulaciones neutrofílicas, ya que estas granulaciones le ayuda a esta célula a eliminar lo que son los antígenos. Entonces estas células, estos neutrófilos, son muy importantes en el sistema inmunológico para defensa del organismo. ¿Ya? Si ingresa un antígeno, esta célula va a ir y va a fagocitar. Por eso tiene la función de
macrófago. Y sus granulaciones le ayudan a cumplir esa función. Entonces, la primera característica que tenemos que llegar a observar es esas granulaciones citoplasmáticas que tiene nuestro neutrófilo. Otra de las características que podemos apreciar es la forma del núcleo. Ellos siempre van a estar polisegmentados, por eso también se los denomina polimorfonucleares, ¿ya? Aquí en la primera imagen, por ejemplo, podemos observar que está en 4 lobulaciones su núcleo. Aquí en 3, acá igual en 3, 4, aquí 4, acá 3. Entonces, el núcleo de esta célula generalmente está así, segmentado o polisegmentado, y puede estar formado de 3 fragmentos hasta 8 fragmentos. Si observamos neutrófilos con 8 fragmentos, normalmente este tipo de célula se observa grande y en un tipo de anemia. ¿Ya? Entonces, de esa manera las vamos a llegar a diferenciar a lo que son los neutrófilos. Siempre ellas van a estar con su núcleo segmentados. Otra de las características que tenemos que observar, otro de los parámetros que observamos, es si tiene inclusiones citoplasmáticas, o sea, las alteraciones que debe tener, que podemos llegar a apreciar. ¿Ya? Acá en esta imagen, miren, el neutrófilo siempre va a tener la presencia de microgranulaciones. O sea, las granulaciones que contienen el citoplasma son tan pequeñitas, ¿ya? Que sí, en el microscopio con el objetivo de 100 podemos observar. Pero hay casos donde observamos macrogranulaciones, granulaciones grandes, y generalmente no está en toda la célula, ¿ya? Son similares a las granulaciones de los eosinófilos. Entonces eso debemos reportar porque son granulaciones tóxicas, ¿ya? En el citoplasma de los neutrófilos. Y se debe reportar de las 100 células que llegamos a observar, o del total del número de neutrófilos que llegamos a observar, cuántas células tienen estas granulaciones tóxicas, se debe reportar en porcentaje. Luego tenemos los callados o neutrófilos encallados. Estos neutrófilos encallados muy rara vez se lo observan. Estos neutrófilos polisegmentados, me olvidaba decirles, que es la célula que se encuentran en mayor cantidad en torrente sanguíneo. Entonces sus valores de referencia va a estar entre el 65 y el 75% del 100% de la célula. Entonces no nos vamos a alterar o no nos vamos a asombrar que lleguemos a contar de todos los tipos celulares, la que más va a predominar es un neutrófilo. Pero si supera el 75%, o sea, contamos más de 75 células de neutrófilos, estamos hablando de una neutrofilia, ya aumento de los neutrófilos. Y neutrofilia hay en casos de origen bacteriano, ¿ya? Procesos de origen bacteriano. Los callados, estos callados también conocidos como neutrófilos callados o en banda, ¿ya? Estos también son denominados neutrófilos porque es la misma célula que la de aquí arriba, que un neutrófilo segmentado. ¿Tiene granulaciones citoplasmáticas? Tiene, porque es la misma célula. Simplemente que estas células calladas son una etapa más joven que los neutrófilos. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir que como que estas células tienen 15 años y esta otra ya tienen 20 años, más o menos así, para que me entiendan. Ya estas de acá arriba ya son maduras, especializadas, y estas son células inmaduras, pero se trata de la misma célula. La diferencia es, miren, el núcleo. El núcleo siempre en los callados vamos a poder apreciarlo en forma de C o en forma de S. Acá estamos viendo de otro ángulo, que la otra puntita de la S no la podemos ver, ¿no? Esta igual en forma de C. Acá tenemos, miren, en forma de S. Acá en forma de pareciera un signo de infinito. Pero en todos el núcleo no está segmentado. O sea, no está dividido, está enterito.
Sin embargo, acá arriba, mire, tiene lobulaciones en el citoplasma. Está dividido el núcleo en diferentes fragmentos, ¿ya? Entonces, eso no hay en los callados. Es la única diferencia entre el callado y el neutrófilo, o sea, una célula inmadura y la célula totalmente madura. Estas de acá sí cumplen su función, estas todavía. Falta madurar, le falta una etapa más para que llegue a madurar. Estos callados en sangre periférica los vemos muy rara vez, con muy poca frecuencia. Sus valores de referencia están entre 0 a 0,1, ¿ya? Pero si el paciente está cursando por un proceso bacteriano, por ejemplo, está cursando una sepsis, ahí es donde empieza a aparecer, a aumentar el número de callados en torrente sanguíneo. No nos olvidemos que estos neutrófilos cumplen la función de macrófago. Entonces, mientras ellos van fagocitando a los antígenos, y esos antígenos si se van multiplicando, va aumentando la concentración. Entonces, ¿qué hace? Sintetiza las interleuquinas y dice, falta más neutrófilo. Entonces, ¿qué hace la médula ósea? Se ve obligada a lanzar a los soldaditos a media preparación. Entonces ellos van a ir a tratar de ayudar, apoyar a la función de los neutrófilos. Entonces en ese caso sí podemos observar números aumentados de callados y eso es un mal diagnóstico para el paciente. Generalmente en sepsis observamos de 8 hasta 10 callados, ya el 10%. Después tenemos los linfocitos. Estos linfocitos pertenecen al grupo de los agranulocitos porque en el citoplasma no tiene granulaciones, ¿ya? Su núcleo siempre va a estar redondeado y casi siempre abarca lo que es todo el citoplasma. Generalmente casi no se llega a apreciar el citoplasma en estos linfocitos, ¿ya? Acá igual, miren, su citoplasma. El citoplasma siempre se va a llegar a teñir de color celestito, ¿ya? Entonces es un citoplasma, es un linfocito maduro. Hay algunos casos donde vamos a poder observar el citoplasma de azul intenso, ¿ya? Si está de azul intenso son linfocitos activos y tenemos que contar cuántos linfocitos activos hay e igual debemos hacer el reporte, ¿ya? Es igual en porcentaje. Entonces aquí está medio baladito el núcleo acá, pero está todo bien homogéneo, ¿no? Entonces, y el color del citoplasma, no nos olvidemos que siempre vamos a diferenciar. Acá igual, apenas se ve el citoplasma, pero podemos diferenciar. Acá está un linfocito inmaduro, pero es linfocito, ¿no? El citoplasma siempre se tiñe de color celestito. En el caso del neutrófilo me olvidaba explicarles de que el citoplasma siempre se tiñe de color rosadito, ¿ya? En el callado igual, el linfocito color celestito. Después tenemos lo que son los monocitos. Estos monocitos son las células más grandes que pueden llegar a medir hasta 20 micras. ¿Ya? El núcleo siempre va a estar en forma de corazón o en forma de riñón. Siempre va a tener la hendidura, ¿ya? Y el citoplasma se llega a apreciar con mayor tamaño que el linfocito. Siempre tienen estas vacuolitas, ¿ya? Y se tiñen de un celeste más bajito, casi tirando a rosado, con la tinción panótica. Entonces esa es la diferencia con un linfocito. No podemos llegar a confundirlo. Ya el núcleo mismo, miren, se observa de una coloración que tenga menor intensidad que el linfocito, ¿ya? Entonces, todo de esta línea son los monocitos que podemos observar el núcleo en diferentes formas, ¿ya? Si tuviera granulaciones ya no llega a ser monocito, entonces tenemos que diferenciar bien eso. Los eosinófilos, estos eosinófilos también están dentro del grupo de los granulocitos porque tienen granulaciones en el citoplasma. Estas granulaciones del citoplasma son más groseras que los neutrófilos, o sea, más grandecitas, y siempre van a llegar a teñirse de color naranja, ¿ya? Porque ellas tienden a teñirse con la eosina. No nos olvidemos que en la tinción panótica, ¿ya? La eosina es de color naranja, entonces ellos llegan a teñir a todo el citoplasma del eosinófilo.
Y entonces, esa es la gran diferencia. Otra diferencia es que el núcleo siempre va a estar bilobulado. Quiere decir que el núcleo siempre se va a dividir en dos fragmentos. Siempre lo vamos a ver como unos lentecitos o lo asemejan como unos audífonos, ¿no ve? Entonces están siempre ya divididos en dos fragmentos, pero unidos por una cromatina. No están totalmente separados, ¿ya? Igual en el caso del neutrófilo, siempre ellos van a estar unidos por un puentecito de cromatina. Entonces, tenemos que diferenciarlo, eso no hay cómo confundirse con el neutrófilo, ¿ya? Estas son intensamente de color naranja. Igual ellos agarran y se aumentan, los valores de referencia están de 1 a 3, ¿ya? Si hay mayor cantidad de los eosinófilos, se denomina eosinofilia, y generalmente hay predominio de eosinófilos en casos de procesos alérgicos o también en una parasitosis, ¿ya? Dentro de la parasitosis, los helmintos son los que más son propensos o son los que más van a ocasionar una eosinofilia, y no tanto los protozoos, ¿ya? Entonces tenemos que tener mucho cuidado igual en eso al reportar una eosinofilia. Después tenemos lo que es, y aparte de eso, estos eosinófilos son las células más delicadas que todas, ¿ya? Si nosotros hacemos el frotis sanguíneo muy bruscamente, muy rápido, la primera célula que se llega a alisar son los eosinófilos, ¿ya? Y en el microscopio vamos a observar eosinófilos lisados. Si llegamos a apreciar así, entonces estos igual tenemos que tomarlos en cuenta a los eosinófilos lisados, ¿ya? Porque no es que se haya lisado o no es que el paciente tenga eosinófilos lisados en sangre periférica, sino llegó a alisarse esta célula por procesos físicos o procesos mecánicos que se realizó durante el frotis sanguíneo. Finalmente tenemos lo que son los basófilos. Estos basófilos no son muy comunes observarlos en torrente sanguíneo. Sus valores de referencia son de 0 a 0,1%, ¿ya? Son también, pertenecen al grupo de los granulocitos porque tienen granulaciones citoplasmáticas. Las granulaciones que presentan estos basófilos son más groseras, o sea, son más grandes que los eosinófilos. Y ellas siempre se van a llegar a tener más de azul, ya, y no naranja como el eosinófilo. Y hasta sobre el núcleo se puede apreciar las granulaciones, ¿ya? También el núcleo es polisegmentado, entonces no hay cómo confundirlos a los basófilos con los eosinófilos o neutrófilos. En cuanto a los materiales que vamos a llegar a utilizar dentro del laboratorio, para realizar esta diferenciación celular o recuento celular de la serie blanca, como muestra vamos a llegar a utilizar sangre total con EDTA. Entonces, vamos a tomarle muestra al paciente, ya en un tubito vacutainer que tenga anticoagulante el EDTA. Vamos a utilizar los portaobjetos para hacer el frotis sanguíneo, ya, y para y utilizarlo como un extensor. Las micropipetas, ya, para poder sacar una gota de la muestra para hacer nuestro frotis. El microscopio para poder observar y hacer la diferenciación celular. La tinción panótica para teñir nuestro frotis sanguíneo. El aceite de inmersión, ¿ya?, para observar con el objetivo de 100. No nos olvidemos que este aceite de inmersión también tiene la función de un lente y nos va a ayudar a aumentar el tamaño real de nuestra muestra. Y finalmente el contador celular. Aquí en esta imagen tenemos el contador celular o también llamado piano. Y entonces, acá por ejemplo, tenemos en la ventanita donde dice 000 y acá arriba el dibujito del tipo de célula. Este es un basófilo. Entonces, si nosotros llegamos a apreciar un basófilo, lo que hacemos es apretar la teclita y automáticamente va a marcar aquí el número de células. El otro, por ejemplo, es un eosinófilo. Entonces, en un campo, si observamos un eosinófilo, apretamos la teclita y automáticamente marca 1. En otro campo volvemos a ver 2 eosinófilos, entonces 2 veces tenemos que apretar la tecla y va marcando. Entonces, más un eosinófilo que hemos visto anteriormente, más 2 que estamos observando ahora, son 3 eosinófilos. Entonces aquí nos va en la pantallita, nos va a salir el número de
células que ya estamos observando hasta el momento. Igual con los neutrófilos, los linfocitos y los monocitos. ¿Ya? Entonces tenemos que, si observamos un campo, tenemos que ir registrando ya qué tipo de células son y cuántas células estamos viendo de cada tipo de célula. Y aquí donde dice total, nos muestra el total, es la sumatoria de todas las células. ¿Ya? Entonces en cada ventanita vamos a ver el número de células de cada tipo y al final la sumatoria total. Entonces vamos a ir nosotros observando y contando. Entonces cuando llegue al 100% o lleguemos a contar 100 células, automáticamente suena la campanita de nuestro contador y quiere decir que ya hemos completado las 100 células. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Registramos. Si hemos visto 5 eosinófilos, registramos en nuestro hemograma 5 eosinófilos. Si hemos visto 70 neutrófilos, 70 neutrófilos. Si hemos visto 30 linfocitos, pues los registramos los 30 linfocitos. Si no hemos visto monocitos, entonces 0. No podemos lanzar en blanco. 0 monocitos. ¿Ya? Entonces, eso que suma al 100%. Y tenemos las perillitas, ambos extremos, que nos va a ayudar nuevamente a poner en 0 a nuestro pianito para iniciar el recuento celular de la siguiente plaquita. Una vez que tenemos nosotros ya la muestra, la sangre periférica, hacemos el frotis, teñimos, seca el frotis, echamos una gotita de aceite de inmersión en el frotis, distribuimos homogéneamente el aceite de inmersión sobre la placa y enfocamos. No nos olvidemos la microscopía. La parte de la microscopía es muy importante. Una vez que coloquemos la muestra, tenemos que observar con el objetivo de 10, enfocar bien. Cuando estamos observando muestras teñidas, ya la platina arriba, condensador, no nos olvidemos, condensador arriba, y el diafragma totalmente abierto. Aquí casi no se puede observar el diafragma, pero no nos olvidemos que es una palanquita, ya que abre y cierra el diafragma. El diafragma es el que va a permitir el ingreso de luz para poder observar nuestra muestra. Si estamos viendo, enfocando muestras teñidas como este frotis, necesariamente requerimos mayor cantidad de luz. Es por eso que el diafragma necesariamente tiene que estar abierto. Entonces no nos olvidemos de eso. Muestras teñidas, condensador arriba y diafragma totalmente abierto. Y muestras frescas como una orina, por ejemplo, entonces condensador abajo y diafragma semi abierto. ¿Ya? Entonces la microscopía es muy importante para poder enfocar con claridad a nuestro frotis sanguíneo. En cuanto al procedimiento, acá les he hecho un pequeño resumen del procedimiento que vamos a llegar a realizar. Primero colocamos media gota de sangre, ¿ya? O 15 microlitros en el portaobjetos y con el extensor hacemos un frotis sanguíneo. Esperamos a que seque este frotis sanguíneo. Después colocamos el etanol o el alcohol para fijar la muestra en el frotis, para fijar el frotis o la muestra en el portaobjeto. Una vez seco, agarramos y coloreamos. Si hacemos con gienza, cubrimos con el colorante gienza, ya durante 15 minutos, luego lavamos con agua destilada o agua de grifo, esperamos a que seque, colocamos el aceite, una gotita de aceite de inmersión y enfocamos siempre primero con el objetivo de 10, después de 40 y finalmente con el de 100. Con el de 100 es el que vamos a hacer el recuento celular. Tenemos que tomar en cuenta el lugar de donde o a partir de donde vamos a ir haciendo el recuento celular. Entonces en el frotis sanguíneo habíamos dicho que está constituido por cabeza, cuerpo y cola. Entonces tenemos que enfocar a nivel del cuerpo, no de la cabeza, hacia la cola y registrar cada célula que llegamos a observar, completando al número 100, ¿no? Al 100% en el recuento celular y registramos e interpretamos el resultado. Aquí tenemos el frotis sanguíneo. Habíamos dicho que está constituido por cabeza, cuerpo y cola. El lugar ideal para hacer recuento celular es a nivel del cuerpo hacia la cola. ¿Ya? Entonces, ¿y cómo sabemos que es el lugar ideal para poder observar o hacer el recuento celular?
¿ya? Nosotros vamos a enfocar con el microscopio y tiene que haber una buena distribución celular. O sea, que los eritrocitos no estén sobrepuestos, porque no nos olvidemos que en este frotis no solamente vamos a hacer el recuento celular de la serie blanca, también tenemos que observar la morfología de los eritrocitos, la forma, qué forma tienen, color y el tamaño de los eritrocitos. ¿Ya? Entonces también las plaquetas, el tamaño, aglomeración plaquetaria, el número de plaquetas. Entonces, las tres series, o sea, todos los componentes celulares de la sangre, debemos llegar a observar en el frotis y reportar. ¿Ya? Entonces, acá en esta imagen, por ejemplo, podemos observar que los eritrocitos no están sobrepuestos, están bien distribuidos, homogéneamente, ¿no ve? Entonces, aquí nosotros sabemos que desde acá sí vamos a hacer o iniciar a hacer el recuento celular. ¿Ya? La serie blanca también podemos observar con claridad para poder diferenciarlas y hacer el recuento celular. Las plaquetas igual no están sobrepuestas. En esta otra imagen, miren, hay aglomeración de los eritrocitos, casi no se pueden diferenciar los linfocitos, están chiquitos, parecen linfo, parecen neutrófilo, o a la vez parecen un callado. Entonces, esto es a la altura de la cabeza, o quizás entre el cuerpo y la cabeza, pero hay una aglomeración celular. Entonces, aquí nosotros no podemos hacer el recuento celular, no podemos hacer la diferenciación celular. ¿Ya? Entonces, no es considerado como un lugar adecuado para iniciar a hacer la diferenciación celular. Aquí tenemos ya un enfoque con el objetivo de 10. Con el objetivo de 10 normalmente se observan allá de lejos las células chiquitas, casi no se pueden diferenciar y el campo que abarca es de mayor tamaño. ¿Ya? Después lo cambiamos al de 40 y finalmente con el objetivo de 100. Con el objetivo de 100, ya enfocamos, miren, igual acá hay una buena distribución celular de los eritrocitos. En este caso estamos viendo un eosinófilo, ¿ya? Cómo se tiñe el citoplasma de color naranja y el núcleo está bilobulado. Entonces, un eosinófilo. En este otro caso, el citoplasma, miren, de color medio rosadito, ¿ya? Entonces, siempre tiene una hendidura el núcleo, entonces esto se trata de una célula monocito. En esta imagen, los eritrocitos, miren, están redonditos, ¿ya? Entonces hay una de tamaño normal, entonces hay una normocitosis, ¿ya? No hay una macro ni micro, no hay grandes ni chicos, todas están de tamaño normal, todas están teñidas bien, homogéneamente, no hay eritrocito que esté en blanco, entonces normocromía. Normocitosis, normocromía. En este otro caso, miren las paredes de los eritrocitos están con puntitas, a eso se denominan eritrocitos crenados. ¿Ya? Entonces, en este campo, miren, hay un poco de eritrocitos crenados, pero por acá, por las orillas, no hay estos eritrocitos crenados. Están todos sanitos. Entonces, cambiamos de campo y si observamos sanitos, la gran mayoría sanitos, vamos observando otro campo, no hay eritrocitos crenados, entonces, si en uno o dos campos nomás hemos llegado a observar eritrocitos crenados, nos reportamos porque esta crenación se ha producido en el momento de realizar el frotis sanguíneo. Y entonces no es significativo. ¿Ya? Cuando en todos los campos hay eritrocitos crenados, entonces ahí estamos seguros de que no sea, esta alteración no ha sido por proceso físico al momento de realizar el frotis. Entonces ahí sí reportamos porque tiene significación clínica para el paciente. Aquí, igual, miren, es un campo ideal. Acá estamos observando un neutrófilo, ¿ya? Este neutrófilo, miren, está polisegmentado. El núcleo está en diferentes fragmentos, ya en diferentes lobulaciones. Se puede apreciar el citoplasma de color medio rosadito. Y entonces vamos registrando un neutrófilo. En este otro campo podemos apreciar un linfocito. ¿Ya? Entonces, miren, el núcleo siempre está redondito, no es igual que el monocito. Entonces, así, a medida que vamos a ir recorriendo los campos, el tipo de célula que vamos a observar, vamos a ir registrando en el piano.
¿ya? Y cuántas células. En este caso estamos observando una célula por campo. Este paciente más o menos debe tener sus leucocitos menor a 5.000, ¿ya? Cuando está dentro de los parámetros normales, los leucocitos generalmente se llegan a observar de 7 hasta 8 células por campo. ¿Ya? Aquí hay 1, entonces vamos a tener que recorrer casi toda la lámina para llegar a las 100 células. Y finalmente tenemos lo que es el reporte del resultado, interpretación del resultado. En el piano nos ha registrado neutrófilos segmentados, 39, es lo que hemos contado en todos nuestros campos. Neutrófilos callados, 18 callados. Eosinófilos son 2. Basófilos 1. Monocitos 3. Y linfocitos 37. No nos olvidemos que los neutrófilos, su valor de referencia es de 65 a 75. Aquí tenemos 39 células, hay una disminución de los neutrófilos, se denomina neutropenia. ¿Ya? Los callados están elevados, sus valores de referencia es de 0, 1 hasta 1, ya que hay 18. Entonces hay más células inmaduras. Esto es un mal diagnóstico para el paciente. ¿Ya? Los eosinófilos, 2 eosinófilos, están dentro de los parámetros normales. Los basófilos, 1, igual, dentro de los parámetros normales. Monocitos, 3, están dentro de los parámetros normales. Linfocito 37, los valores de referencia son de 35 a 45, están dentro de los parámetros normales. ¿Ya? Entonces, este paciente está cursando por un proceso infeccioso de origen bacteriano, ¿ya? O una sepsis. Sepsis se denomina cuando ya los microorganismos, las bacterias están presentes en torrente sanguíneo. Entonces, de esa manera reportamos e interpretamos el resultado de esta fórmula leucocitaria. Aquí en esta imagen tenemos los valores de referencia de cada una de las células, de neutrófilos, linfocitos, ¿ya? Si los neutrófilos están aumentados de estos valores, es neutrofilia; si están disminuidos, neutropenia; los linfocitos si están aumentados, linfocitosis; si está disminuido, linfopenia; monocitosis, ¿ya? Así los eosinófilos igual. Entonces estos valores vamos a tomarlos en cuenta como valores de referencia. Y finalmente les estoy dejando un par de videos de YouTube, ya donde les muestra el procedimiento de hacer el frotis sanguíneo y cómo hacer la diferenciación celular, ya el recuento celular de cada célula. Bueno, espero que les haya gustado el video y que no hayan quedado con dudas. Nos vemos, muchas gracias.